Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, darles las gracias por su presencia en esta noche para iniciar aquí en Elche, en esta sede de la UMH, el ciclo anual del Secretariado para el Diálogo, el Secretariado Diocesano para el Diálogo entre la Fe y la Cultura. Un secretariado cuyo presidente está también aquí presente, es el padre Ginés Pardo, que nos acompaña, y que se puso en marcha como comisión en el año 2002 precisamente para fomentar el diálogo entre la fe y la cultura. Esa comisión y ahora el secretariado asumía la directriz del Consejo Pontificio de la Cultura, que animaba y anima a la Iglesia a dialogar con el mundo de la ciencia, con el mundo del arte, con el mundo de la cultura, para fomentar el respeto de opiniones, de pensamientos y de creencias distintas. Le impulsa a trabajar en hacer posible un diálogo cada vez más profundo con la comunidad científica, un diálogo que, salvaguardando por una parte la integridad de la religión y por otro la integridad de la ciencia, promueva al mismo tiempo el progreso entre ambas. Todo ello con el convencimiento de que las sociedades democráticas solo avanzan desde el diálogo constructivo y el respeto a los demás, sean cual sea su nivel social, su preferencia política o sus creencias religiosas. Desde que se puso en marcha, cada año el secretariado elige un tema sobre el que dialogar, que procura que sea siempre un tema de actualidad, un tema, yo diría que de candente actualidad. Como recordaréis, los que estuvisteis presentes el año pasado, se trató el tema de la inteligencia artificial y gracias a las distintas charlas que se ofrecieron en Elche, y después sabéis que también hay otras en Alicante, en Villena, etcétera, pues algunos, entre los que me incluyo, nos pudimos introducir en un tema realmente complicado. A mí me daba un poco de miedo porque no entendía. Con estas charlas ya vi un poco la introducción al tema y ya ve un poco el tema por donde iba. Un tema que además, pues sabéis que está y estará cada vez más presente en nuestro mundo. En este año el tema elegido es aquello que se ha venido a denominar la sociedad de la desinformación, de la posverdad, las falsas noticias, los bulos, etcétera, o las verdades a medias que se van expandiendo sin control aparente y que, bueno, en definitiva lo que intenta es manipularnos y hacernos más vulnerables desde el punto de vista político y sobre todo desde el punto de vista económico. El Secretariado Diocesano para el Diálogo entre la Fe y la Cultura, que tiene, como decía, sedes en Alicante, en Villena, en Elche y en Orihuela, ha programado, en este caso, un ciclo de 6 conferencias de diferentes especialistas sobre este tema para fomentar el diálogo y para intentar entender las claves de este fenómeno. El ciclo lo iniciamos este año con el profesor José Vicente Castaño Berenguer, que es profesor de Empresa Periodística de la UMH, a quien voy a presentar y a quien he de agradecerle su disponibilidad y su generosidad, su amistad, en definitiva, a la hora de compartir con nosotros su tiempo y sus conocimientos. También quisiera agradecer a Miguel Ors, que es el director de la Cátedra Pedro Ibarra, por habernos prestado el espacio y el día concreto que tenía él asignado para realizar esta charla. José Vicente Castaño Berenguer es licenciado en Ciencias de la Información y doctor en Periodismo por la Universidad Complutense. También ha cursado un máster de Información Económica y varios cursos de especialización en Publicidad. Es profesor de la asignatura de Empresa Periodística de la Universidad Miguel Hernández de aquí de Elche desde hace 19 años, aunque anteriormente ejerció de profesor colaborador en la Complutense de Madrid, en la Corporación Autonómica de Cali en Colombia, en la Escuela de Turismo Solunet y en otras escuelas de negocio. Es cofundador, ¿no? y dirige la empresa de comunicación Tarsa desde hace 25 años y sus especialidades son la reputación, la gestión de crisis y la comunicación corporativa en general. Esto digamos que es el currículum académico, pero además de esto, José Vicente se siente profundamente ilicitano y está muy orgulloso, y él lo deja constancia de ello, de haber dirigido las cátedras Dama de Elche y la cátedra Misteri d'Elx de la UMH en distintos momentos. Y también de ser desde su nacimiento el secretario de la cátedra Pere Ibarra, donde creó y ayuda a construir a diario, junto con otros investigadores y autores, el portal elche.me, que sabéis que es
se ha convertido en una auténtica e imprescindible enciclopedia de la ciudad, donde podemos encontrar toda la memoria escrita y visual y gráfica de la ciudad. Y además, y eso pues también me atañe personalmente, confiesa estar todavía mucho más orgulloso de ser consueta de la festa desde el año 1992. Vuelvo a insistir en mi agradecimiento por su disponibilidad y por su amistad que me ha demostrado a lo largo de todos estos años. Y le voy a dejar ya hablar. Sabéis que la conferencia que va a pronunciar se titula Desinformación y manipulación informativa, entender los medios, reivindicar la ética. Pues, muchas gracias, Joan, por tu presentación, por tu cariño, por tu amistad, como tú has dicho. Gracias, sinceramente, a todos por venir, por acudir, por asistir a escucharme. No sé si llamar una conferencia puramente lo que quiero compartir con vosotros, sino más bien es una charla. He intentado, bueno, antes que nada, que también quiero daros las gracias y la enhorabuena por la elección del tema, ¿no? Yo creo que es un tema tremendamente candente, muy... al día es imprescindible empezar a conocer esto si no queremos caer en las trampas. Creo que vais a ver cosas que igual os sorprenden o que no estáis acostumbrados a verlas y apenas va a ser un resumen, por ejemplo, de lo que hacemos en la asignatura que doy a los alumnos de periodismo, que son 4 meses. He intentado condensar parte de la asignatura, la que tiene que ver con desinformación y manipulación, en apenas una charla de 1 hora. 1 hora tengo muchísimo material. En algún caso igual voy muy rápido, pero luego si da tiempo, pues me interrumpís y podemos volver sobre algún tema que pueda ser más de interés o que os pueda haber llamado la atención, ¿no? En principio, solo un par de datos de una encuesta que se hizo pública ayer mismo. Ayer publica una encuesta que no me da tiempo ni a ponerlo en las diapositivas, ¿no? Casi un 40% de los españoles admite que no está capacitado para distinguir un bulo de una noticia real. Hay un 41% que dice que sí que es capaz, ¿no? Un 82% dice que los menores no están recibiendo la formación necesaria para distinguir los hechos de los bulos. El 66% de los encuestados afirma que no cayó en alguna trampa, ¿no? Que pensaba que había algún tipo de rumor y no cayó, ¿no? El 89% confiesa haber recibido por algún canal de diferente forma algo que resultó ser un bulo, ¿no? 89% confiesa que ha recibido información que puede ser un bulo, ¿no? Y bueno, un 85% también considera que ese tipo de fake news, de noticias de bulos, han aumentado exponencialmente en el último año, ¿no? Para que veáis un poco. En principio, en esta charla lo que quiero es dar unas cuantas pinceladas de algo que ya lo he dicho en el título de la ponencia, ¿no? Creo que se puede llegar a un buen término simplemente entendiendo los medios, sabiendo cómo funcionan los medios, sabiendo que los medios son empresas, y reivindicando ese componente ético que hay que exigir, ¿no? Que hay que exigir a periodistas, hay que exigir a compañeros, hay que exigir a todo el mundo, que tenemos que autoexigir en nuestras propias redes sociales. Con eso podemos tener esas herramientas para poder manejarnos en este mundo en el que la desinformación pues parece que bueno, es algo que nos acucia, pero la primera pregunta que os hago es si esto es algo reciente o no, ¿no? ¿Esto es algo de ahora o no es algo de ahora? Realmente la desinformación, la manipulación informativa lleva con nosotros toda la vida, desde que existe la información, ¿no? Hace pocos años, unos cuantos años, se descubrió perfectamente, se pudo contrastar que, bueno, el faraón Ramsés, no recuerdo el nombre, Ramsés II, había estado pues manipulando la historia realmente y había construido un montón de efigies, de monumentos conmemorativos de una victoria contra los hititas que jamás existió, ¿no? Volvió derrotado de la batalla de los hititas, sin embargo él en su reino, en su imperio, construyó monumentos para celebrar una victoria que jamás existió. Los historiadores durante cientos, miles de años creyeron que esa victoria había sido real. Sin embargo, documentos en el siglo XXI atestiguan que volvió derrotado y que fueron los hititas quienes gobernaron, ¿no? En ese sentido,
pues también fue un bulo que alguien extendió, alguien expandió en aquel momento, y los bulos han estado toda la historia, ¿no? Hay un libro, por ejemplo, reciente que nos habla sobre las fake news en el Imperio Romano, o por ejemplo tenemos la noticia que tenéis por ahí, bueno, de que un bulo que se descubrió que pretendía pues derrocar a Felipe II, ¿no? Es decir, los bulos están totalmente presentes. Os cuento tres hitos más dentro de la historia de las informaciones del bulo, ¿no? Uno que es quizás sea el primer gran bulo del periodismo es el que se conoce como el engaño de la luna, ¿no? Un periódico, un periódico creo que fue inglés, aunque luego lo reprodujeron muchos más periódicos, y el que más tuvo éxito fue el New York Times, el que más lo llevó más lo extendió durante varios días y durante varios episodios, porque lo prorrogaron, fue el New York Times, ¿no? Que contó a los lectores durante varios días, durante varias ediciones, cómo un investigador, un astrónomo, había conseguido tener una herramienta, un telescopio tan potente que estaba describiendo los habitantes que había en la Luna, lo que estaban haciendo en la Luna los habitantes, cómo eran los habitantes de la Luna y cómo eran, bueno, pues era realmente fantasía al 200%, con un poquito de realidad. Efectivamente, el señor que inició esa investigación sí que existía, lo que no existía era la herramienta y todo estaba inventado, pero el periódico bueno, pues vendió muchos ejemplares en aquel momento, ¿no? Y era una historia que además de la que se hicieron eco un montón de medios más, no era una cuestión de una invención pura y dura, ¿no? Otro fake, otro bulo histórico en el mundo del periodismo, seguro que lo conocen también porque es tremendamente conocido, ¿no? William Randolph Hearst, que igual también nos suena por la película Ciudadano Kane, ¿verdad? Que es el que supuestamente se basa Ciudadano Kane para esa película. Era propietario de un montón de periódicos, es uno de los magnates de la prensa. Este señor presumió, y está demostrado, de que él se iba a encargar de comenzar la guerra con España, que no se preocupase el gobierno ni el ejército estadounidense, que la guerra iba a comenzar sí o sí, ¿no? Y él se encargó mintiendo en sus periódicos, contando cosas que realmente no sucedieron. Concretamente, pues contó que el estallido del Maine, ¿no? Un barco había sido provocado por españoles, ¿no? Y que parece ser que había sido un accidente, pero él se encargó de que sus medios dijeran y extendieran de forma sistemática y con un cierto grado de credibilidad de que quien había provocado ese accidente habían sido los españoles, y eso provocó la guerra de Cuba y consecuentemente la pérdida de España, como sabéis, entre las colonias españolas, ¿no? Este es quizás sea el fake más conocido de la prensa. Que por cierto, también quería contarles que gracias a este señor, a este tipo de periodismo que tenía muy poca ética, eh, mucha cara, nace el término amarillismo. Cuando hablamos del amarillismo en la prensa, se refiere a este dibujito que tenéis ahí, ¿no? El Yellow Kit. El Yellow Kit era una viñeta, un dibujo que se publicaba en los medios de William Randolph Hearst, en los medios que tenía Hearst. Y bueno, pues como evidentemente utilizaba un tipo de argumentario bastante hipócrita, bastante falso, pero al final se quedó con el amarillismo, ¿no? Ese término de amarillismo, como que nadie quería ser como él, ¿no? El término de amarillismo. Bueno, un par de hitos más dentro de la historia del fake, de la historia de los bulos, es mucho más reciente, seguro que también lo conocen, ¿no? Guerra del Golfo, año 89-90, Saddam Hussein, malo malote donde los haya, y el ejército estadounidense viene a salvar al pueblo kuwaití de una invasión del ejército iraquí que lideraba Saddam Hussein, ¿no? Eh, bueno, es la primera guerra que seguimos en directo. Si recuerdan bien, la CNN acababa de nacer justo ese año, o el año anterior, creo que nació en el año 89 la CNN, y la guerra es del 90 al 91. Fue la primera guerra que vivimos en directo. Esa guerra nos la contaron en directo. Podíamos ver en los telediarios las ruedas de prensa del general Schwarzkopf, que lo tienen ahí, contándonos en directo cómo habían transcurrido las diferentes operaciones militares, ¿no? Con el tiempo y no mucho después supimos muchísimas mentiras que nos habían contado de esa guerra. De hecho, la guerra en sí fue una mentira total, fue toda una farsa, ¿no? Desde el propio justificación a la hora de empezar la guerra. Recuerdo que la CNN difundía unas imágenes de unos cormoranes, de unas aves totalmente embadurnadas de petróleo,
estas aves embajadas de petróleo nos decían que, bueno, que los árabes habían abierto los pozos de petróleo, que estaban saliendo el petróleo por allí, que pobrecitos los animales y qué tal. Ya alguien en aquel momento reivindicó, y está demostrado y documentado, que Greenpeace, concretamente, Greenpeace dijo que aquellas aves no eran de esa zona. Esas aves no estaban en el Golfo Pérsico, esas aves no podían estar allí por el Golfo Pérsico. Nadie les hizo caso, todo el mundo hizo caso a la CNN, que lo estaba contando en directo lo que estaba pasando allí, ¿no? Que veíamos en directo las guerras, los misiles circulando, y todo el mundo hizo caso a la CNN, ¿no? Que los malos, realmente esas imágenes se supieron después, se supo después que eran imágenes tomadas de un hundimiento de un carguero de petróleo en Canadá, creo recordar, o en Alaska, del Exxon Valdez, un barco que se había hundido y había generado pues también contaminación y pues, esas aves procedían de ahí, pero sin embargo utilizaban de forma fraudulenta unas imágenes en un contexto distinto, vamos a hablar de eso después, y nos hicieron ver a todo el mundo que los iraquíes, que no digo que lo fueran o no, pero en aquel momento nos hicieron ver que eran malos malísimos, que habían invadido Kuwait y que el Salvador estadounidense iba a liberarlos, ¿no? Del yugo de Saddam Hussein, que sabéis que fue el gran enemigo de George Bush durante todo su mandato, ¿no? Hasta que no consiguió matarlo, no sé si fue unos años después, pues realmente no cesó, ¿no? Esta guerra marca también un hito en el mundo de la desinformación y comunicación, porque el general Schwarzkopf, este que tienen aquí en la foto, nos enseñó muchísimas cosas, ¿no? Este señor fue el primero que hizo ruedas de prensa contándonos en directo lo que estaba pasando, pero fue también el primero que generalizó una serie de eufemismos para contarnos cosas que hoy en día las tenemos casi asumidas, ¿no? Daños colaterales, por ejemplo, ¿no? Utilizar el vocabulario para decir cosas que realmente no son, ¿no? Ya desde esa guerra no hay guerras, todos son operaciones. Operación Tormenta del Desierto, quizá les suene o se acuerden de aquello, ¿no? Operación Libertad Duradera. Es un eufemismo para hablar de, en vez de hablar de guerra, ¿no? Ya nunca se van a matar civiles, ni van a morir niños, son daños colaterales. Como esos eufemismos tropecientos que fue este señor el que estratégicamente, de forma intencional, con un equipo de comunicación que se pueden imaginar realmente espectacular, el que empezó a difundir esto, ¿no? Y los demás medios, por supuesto, redifundiéndolo, porque era casi la única opción de verlo. Si recuerdan, teníamos un periodista español, Alfonso Rojo, que estaba cubriendo aquella guerra. Era el único periodista que teníamos español. Estados Unidos solo permitió que unos poquitos periodistas estuvieran en el portaaviones donde estaba el general Schwarzkopf contando la guerra, ¿no? Pero claro, era el propio ejército estadounidense el que llevaba a los periodistas a los demás sitios donde ellos querían que viesen la guerra, ¿no? Hay quien ha documentado, algún libro de Noam Chomsky, que ahora saldrá otra vez este nombre por aquí, nos cuenta cómo las los lugares donde llevaban a los periodistas se trataban como si fuese puro teatro. O sea, les hacían las batallas exclusivamente para que los periodistas vieran cómo estaban entre ellos luchando, ¿no? Bueno, pues evidentemente esto es manipulación. Y el último hito que les quiero, o el penúltimo, creo que tengo uno más, el penúltimo, también hace poco que lo hemos vivido, ¿no? Y en este caso volvemos a revivirlo en este caso. 2016, la victoria de Trump, primera victoria de Trump en las elecciones americanas. Hay algo que pasa por ahí y que es cuando empiezan a surgir estos términos de posverdad, de fake news, ¿no? Todo esto nace en el 2016 cuando alguien desde su entorno empieza pues a contarnos que hay una verdad alternativa, que las cosas no son como realmente son, como todo el mundo cree que son, y empiezan a cambiar. ¿Cómo se llamaba el asesor de él? Steve Brandon, Steve. No lo recuerdo. Ese es el causante de todo. No lo recuerdo. Es el asesor de Trump. Lo que sí que detrás de esto sí que había. Steve Bannon. Detrás había también otro caso que también surgió por él, que es el caso de Cambridge Analytica. Igual también se acuerdan de aquella polémica, ¿no? Que también venía justo detrás de esto, todo imbricado. Cambridge Analytica, como Facebook, sin ningún pudor, vendió los datos, ofreció los datos de miles, millones de personas a la campaña electoral de Trump para, digamos que, ser influidos, ser manipulados, bueno, de forma muy sintética, pero bueno, aquí hubo una manipulación también de datos personales para beneficiar o para favorecer
una campaña política, todo fundamentado también en los bulos. Y el último hito que quería contarles, por eso donde quiero llegar es que esto no es algo reciente ni es algo que lo tengamos encima, sino que lo hemos tenido siempre, ¿no? Pero el último hito también lo acabamos de vivir, ¿no? La pandemia del 2019-2020, cuando hemos estado encerrados en casa, sabéis que fue fruto de decenas de bulos que se habían extendido por todas partes, bulos de todo tipo, ¿no? Desde las vacunas, de las cosas que curaban o que no curaban, y que todo el mundo difundía y redifundía desde nuestro confinamiento o después del confinamiento un montón de supuestas remedios, de noticias que eran totalmente falsas, ¿no? Otro hito también de esta historia de las fake news o de la posverdad o de la desinformación. Realmente esto no es de ahora, esto ha estado siempre. ¿Qué ha cambiado ahora? Pues fundamentalmente ha cambiado dos cosas. Han cambiado la velocidad de transmisión, desde que Internet se generaliza, las redes de comunicación se extienden, la velocidad de transmisión, los megas, los gigas, los teras circulan por las redes a unas velocidades brutales. La velocidad de transmisión hace que las noticias se transfieran, se trasladen de un lugar a otro de forma totalmente inmediata, ¿no? Y la otra cosa que ha cambiado, además de la velocidad, es la cantidad de emisores. En el Imperio egipcio, en la época egipcia, ¿quién podía emitir información? El poder. En la época de Felipe II o de los romanos, pues era el emperador romano el que podía emitir información y controlaba los medios, ¿no? ¿Qué nos pasa ahora? Pues pasa ahora que ahora son millones y millones de personas que no necesitan de intermediarios ninguno, los que desde sus propios teléfonos móviles, redes sociales, canales de comunicación pueden transmitir información, ¿no? Entonces cualquier, vamos a llamar influencer, ¿no? O cualquier, ni siquiera influencer, cualquier persona puede redifundir una información y esa información puede ser expandida de forma exponencial y tener una repercusión exactamente, bueno, pues igual que puede tener el mejor de los medios de comunicación en el mejor de los momentos de la historia, ¿no? Esto ha cambiado fundamentalmente porque ha cambiado el entorno, ha cambiado la coyuntura, pero el hecho de la desinformación y de la manipulación ha existido siempre, ¿no? Ha existido siempre. Una pequeña, no quiero ser muy teórico porque tengo mucha información teórica de la asignatura, pero bueno, una pequeña clasificación de cómo son o de qué tipos de desinformación o de manipulación hay, ¿no? Lo tienen aquí atrás, ¿no? Hay muchos tipos, no vamos a profundizar en todas, vamos a ver ejemplos, ¿no? Pero no toda la desinformación y toda la manipulación es igual. Hay muchas que se hacen pues para reírnos, por ejemplo, las sátiras, ¿no? Hay contenido engañoso, hay contenido impostor que se hace de forma cuando se suplantan fuentes genuinas, ¿no? Hay algunos que nos contextualizan de forma errónea la información, hay algunos que se hace de forma desintencional, son errores, que te has equivocado y estás trasladando algo que realmente no está contrastado, ¿no? Hay contenido manipulado, hay muchos tipos de información, incluso también sabemos ese contenido, sabemos cuándo o para qué se usa cada uno de estos tipos, ¿no? Entonces, está clasificado, pues si alguien quiere hacer quiere engañar, pues qué tipo de contenido, qué tipo de periodismo, qué tipo de acción puede realizar, ¿no? Entonces se puede clasificar, no voy a entrar en detalles, pero hay una variedad enorme de formas de manipular y de formas de desinformar. Incluso hay una muy conocida que es esta de Noam Chomsky. Noam Chomsky es uno de los teóricos de la estadounidense, todavía está vivo, tiene 98 años, si no me equivoco, aunque se le ha querido matar varias veces, todavía sigue por ahí escribiendo, pero es uno de los teóricos de la manipulación informativa, ¿no? Es de los que más ha trabajado ese tema y está considerado pues por diferentes corrientes ideológicas una de las personas con mayor credibilidad en este aspecto, aunque está muy vinculado a la izquierda ideológica. Pero en este caso, él lo que hizo fue una clasificación, no es exactamente esto es un meme de las redes que han sintetizado algunos de sus libros, pero sí que queda muy claro, ¿no? Queda muy claro 10 estrategias que utilizan los medios para manipular, ¿no? 10 formas diferentes de manipular. Hablamos, por ejemplo, no sé,
alguna que me llama la atención, la gradualidad, ¿no? Ir poco a poco contando, dosificando una noticia que la tenemos desde el principio y la vamos dosificando, pues es una forma de manipular. Podemos contarla de golpe, sin embargo la vamos a dosificar, pues por ejemplo para incrementar las ventas del periódico, incrementar las ventas de ese medio de comunicación para estirar la serpiente y que nos dé mucho más juego. Es una forma de manipular, a lo mejor mucho más ética que otras, pero es una forma. Así hay hasta 10, ¿no? Hasta 10. Descontextualizar, por ejemplo, es presentar información fuera de su contexto, usar titulares engañosos, seleccionar fuentes parciales. Si solo pregunta una parte y no pregunta otra parte, pues evidentemente eso es manipular, ¿no? Exagerar y distorsionar, manifestar un sesgo ideológico, es una de las más habituales recientemente. Al final, el sesgo ideológico, luego veremos ese sesgo de confirmación, es promover intencionalmente una opinión o una agenda política o una ideología específica en contra de otras y no contrastarla, ¿no? Esto, pues algunos medios están especializados en ello. Solo digo la parte que me interesa, la otra parte no la digo, ¿no? Pues estas son formas de manipular, ¿no? Son formas hay muchas formas de manipular, no me extiendo en este aspecto. Vamos a ver casos prácticos, ¿no? Creo que quiero invitarles a reflexionar con ejemplos reales de los últimos años, que además todos los habréis vivido y los habéis visto. Y la pregunta que os hago es, mientras los vemos, que penséis, por favor, en la motivación. ¿Qué es lo que lleva a un medio de comunicación, a un periodista, a un redactor, a una empresa, a hacer esto que vamos a ver ahora mismo, ¿no? O sea, ¿por qué se hace esto, ¿no? Esto es manipular. Vamos a ver un montón de ejemplos de manipulación. Entonces, el planteamiento es el por qué. Luego concluiremos, ¿no? Ese por qué, ¿no? ¿Se recuerdan 11M, atentado en Atocha, en Madrid? Fallece un montón de gente. 130 muertos, el mayor masacre de la historia, terrorista. Bueno, el periódico El País, que está aquí, el periódico El País, publica esa fotografía que tienen ahí en pantalla. Una fotografía que tienen en pantalla. Y quiero que se fijen bien en la fotografía. Una fotografía de una agencia de prensa. Esa fotografía es una fotografía pues que relata parte de la catástrofe, ¿no? Parte de la catástrofe que hubo allí, pues gente tendiendo a víctimas y esa fotografía es reproducida, la misma fotografía, esta fotografía de agencia, es reproducida por otros medios de comunicación en el mundo. Y, por ejemplo, el diario The Guardian, perdón, el Daily Telegraph, el Daily Telegraph también reproduce en su portada la misma fotografía. El mismo día, el 12M, el día siguiente a los atentados, el Daily Telegraph reproduce la misma fotografía. ¿Es la misma fotografía? ¿Se han dado ustedes cuenta que no es la misma fotografía? El Daily Telegraph es un periódico serio. No es un The Sun, no es un sensacionalista. Es un periódico serio en el Reino Unido, ¿no? Sin embargo, hay algo distinto en una fotografía a la otra. ¿Se han dado cuenta de qué es? Sí. ¿Sí? ¿Qué? De la ayuda, que no, ahí sí que está la ayuda y en el otro lado no. Ahí están ayudando personas. Yo veo otra cosa. Quizás que esto ya tengo ya lo tengo visto, ¿no? Hay un brazo ensangrentado, una pierna ensangrentada en primer plano junto a la vía. ¿Ven un trozo de pierna ensangrentada? Que El País la reproduce, la foto tal y como ha sido. Sin embargo, el Daily Telegraph la ha borrado con Photoshop. Es decir, que lleva a un editor jefe, a un redactor de fotografía, a un director de un medio, a coger una fotografía de algo que ha pasado y pasarle el Photoshop. Y además, no es el único medio que lo hace, porque The Guardian también, en el mismo país, el mismo día, coge la misma fotografía y hace exactamente lo mismo. Pues parece que ahí está la pierna. Sí, pero la tintan. No es lo exacto. La tintan. No es constante. La pierna está, Exacto. pero lo que hacen es, en vez de borrarla, pasan un filtro y le cambian el color. De rojo pasa a marrón. Eso no sería como sería como para que no parezca tan... Bueno, los motivos se los dejo a ustedes. Que piensen en qué es lo que lleva a un medio a hacer esto, ¿no? ¿Y eso para qué lo Claro.
les intento provocar que ustedes mismos piensen el porqué, ¿no? Hoy en día, cuando ocurre una cosa, le ponen siempre, los medios lo ponen o le hacen un cuadradito o algo que oscurece, Bueno, pero ahí hay algo, pero lo tapan porque no quieren que se vea un trozo de cabeza o... me encanta que provocarles, porque voy a provocarles mucho más. Bueno, El diario ABC, hace unos meses, un año, publica una fotografía de Mariano Rajoy, no sé si era presidente del gobierno, jefe de oposición, no recuerdo qué tenía, con la cara totalmente marcada de rojo y que, bueno, había sufrido una agresión. Alguien le había dado un guantazo o le había tirado algo, no recuerdo qué fue, ¿no? Y no hubiera pasado inadvertido, nadie nos hubiéramos dado cuenta de esto, sino es que el fotógrafo también de agencia, el fotógrafo salió denunciando la manipulación que había hecho el diario ABC de esa fotografía. Él nos envió a todos los medios la fotografía original, que es la de la izquierda, y no la fotografía de la derecha. Alguien en la redacción de ABC se dedicó a pasar un filtro para acentuar y que se notase que a nuestro líder le habían pegado bien, ¿no? Mucho más de lo que parecía, ¿no? Alguien quería destacar, significar, subrayar esa agresión de forma más de lo real, ¿no? Estas son formas de manipulación, Hay muchísimas más, tengo muchísimos ejemplos muy distintos, ¿no? Este periódico egipcio, no sé árabe, pero bueno, con la fotografía se puede ver suficientemente bien, ¿no? Este periódico egipcio, que es una cumbre que hubo en Egipto, en el Cairo, en el que, pues tenemos por ahí a Obama, que acudía como representante estadounidense a esa cumbre, creo que también tiene que ver con temas de Palestina y de Israel, y en esa fotografía que publica en su portada, esta es la portada del periódico egipcio, sabéis que los periódicos en el mundo árabe están al revés, ¿no? Empiezan al revés. En su portada aparecía Hosni Mubarak, el presidente de Egipto, entonces, que está justo de frente como anfitrión, ¿no? Conduciendo a la comitiva con todos los líderes que están detrás y Obama detrás, ¿no? Pues a todo el mundo sorprendió que esa fotografía nunca había existido, ¿no? Esa fotografía realmente era una manipulación de esta otra fotografía, ¿no? Pero claro, a ese medio se ve que es egipcio, que es oficialista, pues les sentaba muy mal que el líder de nuestro país, que nuestro presidente, pues fuese como ninguneado, que estuviese a un lado, ¿no? Entonces lo que hicieron fue, bueno, pues lo cogemos de aquí y lo ponemos delante, ¿no? Como es el anfitrión, el que conduce a la comitiva y Obama va detrás, ¿no? Obama ignoró totalmente a Hosni Mubarak en aquella cumbre, parece ser, y la fotografía lo reflejaba así. Pero, sin embargo, el medio no quiso trasladar esa imagen, ¿no? Medios de todo tipo reproducen, incluso manipulan las fotografías. La Razón, por ejemplo, fue pillado cuando una fotografía que hacía alusión a una manifestación, creo que del 15M, no recuerdo exactamente, tienen el motivo, 19J, no recuerdo el motivo de 19J, pero bueno, al final le pillan con que había borrado manifestantes de su fotografía. La fotografía tiene restos de haber borrado con Photoshop para demostrar que había mucha menos gente que en otra manifestación, ¿no? Entonces se ve que es evidente. Del mismo grupo A3 Media, por ejemplo, tanto La Razón como Antena 3 reproducen la fotografía de un supuesto terrorista que tiene una bomba, un chaleco bomba que va a atentar, cuando en realidad es un señor que se había comprado un iPad y que estaba sacándose una foto delante del espejo, ¿no? Pero alguien se ha dedicado a jugar con el Photoshop, a hacer un chaleco ahí, a poner el Corán y entonces y difundir una noticia que es mentira. Sin embargo, La Razón y la web de Antena 3 reprodujeron como si fuese el presunto autor de un atentado, que bueno, luego es cierto que luego rectificaron, ¿no? Pero la noticia la dieron como si fuese buena, no contrastaron las fuentes. Estas son formas diferentes de manipular, ¿no? Esta fotografía creo que es de un señor que tuvo un premio, ¿no? Creo que no es el Pulitzer, un premio muy significativo del mundo de la fotografía periodística, y en la fotografía realmente la que presentó y ganó el premio fue la que tienen a la derecha, la grande. Esa fotografía, cuando se le pide
el negativo, el fotógrafo, todavía había negativos, esa fotografía no existe. No pudo dar nunca el negativo porque esa fotografía jamás existió. Ese señor lo que hizo fue unir dos fotografías, que las tienen a la izquierda. Esas dos fotografías son dos fotografías que, claro, independientemente no son tan expresivas como las dos juntas, ¿no? Entonces, bueno, el señor se le ocurrió unirlas y difundir, como difundieron un montón de medios, la fotografía mucho más expresiva, ¿no? Con el soldado americano parando ahí al refugiado, parece que el refugiado, pues mirándolo como si aceptaba. Son fotografías que son totalmente falsas porque eso no ha existido en ese momento, ¿no? Esta me fascina, es muy antigua, pero me fascina. Realmente es el mejor ejemplo que he encontrado sobre manipulación con respecto al enfoque o al encuadre. Yo no estoy mintiendo. Esto que estoy presentando es verdad, es realidad. Sin embargo, me falta contexto. Me falta contexto. El diario ABC, después de un atentado de ETA, publica una portada en la que bueno, pues se manifiesta un montón de gente en contra del terrorismo, ¿no? Y la portada es José María Aznar, entonces líder de la oposición, no era presidente del gobierno todavía, líder de la oposición, y Adolfo Suárez, que era carismático y bien valorado, pues primer presidente de la democracia, y aparecen los dos ahí como si fuesen los que encabezan la manifestación, o al menos en mi visión, en mi portada del periódico del día después de esa manifestación, esa es mi selección, mi encuadre, ¿no? Pero claro, si vemos cualquier otro periódico, y cogido El País, pero podría ser cualquier otro, la manifestación no la encabezaba el líder de la oposición y el presidente del gobierno. La manifestación la encabezaba el presidente del gobierno, que era Felipe González, el alcalde de Madrid, que era Gallardón, el presidente de la Comunidad de Madrid, Álvarez del Manzano, y aparecían los líderes de sindicales, y también estaba el líder de la oposición, incluso el vicepresidente del gobierno, ¿no? Sin embargo, a veces solo le interesa el encuadre de dos personas. Solo son dos personas, nada más, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Los demás no estaban? Los demás no aparecen en la crónica en ningún momento. En ningún momento. Bueno, tengo algún ejemplo más, no sé si se puede ver aquí, podemos ver un vídeo, por ejemplo, televisión también, son ejemplos muy visuales, los que estoy poniendo son ejemplos de, sobre todo fotografía o imagen, portadas que se ven mucho mejor en esta charla, pero se pueden imaginar, si introdujésemos en el texto, si abordásemos el contenido informativo, esta manipulación sería exactamente igual o mucho mayor, pero costaría mucho más de explicar, ¿no? Pero en las crónicas, por ejemplo, audiovisuales también pasa exactamente lo mismo, ¿no? En este caso, hay un señor aquí hablando delante de la cámara de una... Creo que se puede ver el vídeo. No, tenemos fotografía. En este caso, parece que hay mucha gente detrás, ¿no? Pero realmente, si vemos con otra perspectiva esa imagen, vemos que realmente detrás hay muy poquita gente. Sin embargo, el encuadre que elige la televisión es un encuadre que nos parece que hay mucha gente detrás, ¿no? Una manifestación súper masiva. Sin embargo, con otra perspectiva vemos que eso no es así, ¿no? El encuadre nos puede cambiar radicalmente la forma de interpretar la realidad, ¿no? Esta fotografía que tienen aquí, pues si la encuadramos como a la izquierda, la encuadramos con la derecha, nos traslada un significado totalmente opuesto, ¿no? Un soldado apuntando a un detenido o un soldado ayudando a un detenido, ¿no? O a un otro soldado, ¿no? No sabemos. Si elegimos un encuadre u otro, el significado es radicalmente opuesto. Y esto se utiliza muchísimo, ¿no? Este meme también fue muy conocido, ¿no? Sí, y muy difundido. Aquí tenemos al príncipe de Reino Unido haciendo supuestamente un gesto feo. Si supiésemos la otra parte del encuadre, la otra visión, pues no es tan feo como parece, ¿no? No es tan feo como parece. Tenemos que tener la otra visión para poder ver, ¿no? Sin embargo, si solo tenemos una visión, pues parece que esa visión puede estar manipulada, ¿no? Aquí es donde tengo un vídeo, que no sé si se va a escuchar o no. No sé si se va a poder escuchar. Al parecer habría indicios de que la publicación habría encargado por orden del Govern de la Generalitat material relacionado con el 1 de octubre, cómo serían las papeletas.
perdonen porque nos están impidiendo hacer el directo, están agrediendo ahora casi a nuestro reportero, como decíamos. Como ven, en protesta por estos registros, justo la persona que tengo aquí detrás, bueno, pues también estará protestando por estos registros. La publicación habría encargado por orden del Govern de la Generalitat material relacionado con el 1 de octubre, cómo serían las papeletas. Perdonen porque nos están impidiendo hacer el directo, están agrediendo ahora casi a nuestro reportero, como decíamos. La prensa refleja lo que vio en la tele. Pero lo que vio en la tele no es lo que pasó. El que agrede realmente es el cámara que sale para empujar, ¿no? Que sale a una sola persona que había. Sin embargo, la visión que tenemos de la cámara es distinta, ¿no? Es diferente. Es una perspectiva que nos da una visión al final manipulada de la realidad, ¿no? Bueno, más ejemplos. Aquí una fotografía del periódico. Bueno, depende del contexto, fíjese en la noticia que pone arriba, ¿no? La mayoría de votantes prefieren gobierno soy ciudadano. Estábamos con aquella dialéctica del momento, con Rivera, con Pablo Iglesias. Si ve la fotografía, parece que Rivera tiende la mano a Pablo Iglesias y Pablo Iglesias pues no se la da, ¿verdad? Parece que el momento que se refleja para ilustrar esa noticia es un momento pues en el que, oye, el ciudadano está tendiendo la mano a Podemos y Podemos no tiende la mano, ¿no? Sin embargo, si tenemos la fotografía completa, vemos que esto no es así. El que tiende la mano es al presidente de la Academia de Cine. Pero alguien decide recortar la fotografía para que cuente otra cosa y que encaje con lo que viene arriba de la noticia, ¿no? Alguien decide que el presidente de la Academia, pues aquí no pinta nada, ¿no? Aquí hablamos de política. Y recortamos al presidente de la Academia porque... Pero tiene mala intención, porque está mirando directamente a Iglesias. Bueno, esos cortes de manga se suelen dar a veces. Sí. Te miro a ti, pero se la doy al otro, a ver si me das tú la mano. Otra forma de manipular es sacar de contexto, ¿no? o engañar a la gente pensando que una forma, que algo que está en un sitio no está en ese sitio, ¿no? Aquí muchas noticias difundían la falta de alimentos en algunos supermercados en Venezuela y lo ilustraban con una fotografía que luego se supo que esa fotografía pues era de Nueva York, de un momento en el que no había, en algún momento, pues algún supermercado no tendría abastecimiento, stock, ¿no? Pero ilustras una noticia que puede ser verdad, pero la ilustras con una fotografía que no es de ese momento, no de ese contexto, y claro, al final hay una percepción que no es exactamente la misma, ¿no? Otra cosa, en este caso, aquí sí que hay... puede haber intencionalidad o no, pero esta que os presento ahora es magnífica, ¿no? Igual que la siguiente, ¿no? A ver quién es capaz de interpretar este gráfico, ¿no? Andalucía sigue ganando empresas por cuarto año, ¿no? Y te ponemos un gráfico en el que representamos cómo Andalucía gana empresas en el último año, ¿no? Pero si vemos las cifras en los números, veis que el que ha hecho esa gráfica, pues realmente creo que se la pasa un poco la mano, ¿no? Se ha pasado un poco la mano subiendo la flecha hacia arriba para demostrar lo bien que vamos o lo bien que va Andalucía, ¿no? Que crece de un montón, porque no se sigue la proporcionalidad. Evidentemente, quien ha hecho eso lo ha hecho pues a ojímetro se ha equivocado en el número, o con intención. Evidentemente lo hace de forma que la percepción es de que la cosa evoluciona y va fantásticamente bien, pero si veis la progresión de los números, pues no coinciden, ¿no? El aumento sería casi plano. Casi, pues según la proporción, sería un aumento casi plano, ¿no? Totalmente plano. Exactamente igual que Televisión Española hacía lo mismo con el desempleo en un momento concreto, ¿no? Este gráfico fue denunciado por partidos, por sindicatos y tuvo que rectificar. Creo que fue la edición de mediodía y la edición de la noche tuvo que rectificar, porque claro, eso era una burda manipulación, ¿no? Exactamente por lo mismo. Nos cuentan que el desempleo pues mejora y vemos un gráfico muy atractivo, muy chulo, en el que ese gráfico pues vemos que la cosa va mejorando ya, ¿no? Pero si vemos los números realmente, vemos que la mejora no es tal, ¿no? Que realmente ese gráfico debería ser plano y no el que tiene ahí, ¿no? Bueno,
tengo muchísimos ejemplos, voy a ir muy rápido. Hay formas de manipular que no tienen que ver con las imágenes. Donde más se puede manipular, evidentemente, es con el texto, con la información. El periodista tiene el poder de elegir la palabra que describe los acontecimientos, de seleccionar el adjetivo, de seleccionar los verbos que describen. Esos verbos pueden ser de una forma o de otra, pueden ser más tendenciosos o menos tendenciosos, ¿no? Y en este caso, un hecho objetivo, por ejemplo, como puede ser que nace la primogénita, la que será reina de España, primogénita de los príncipes de Asturias, pues el diario El Mundo, por ejemplo, lo titula de una forma tremendamente editorialista. Es un editorial, lo que aquí plantea El Mundo, que sí, ha nacido la infanta, pero lo que hay que hacer es reformar la Constitución. Entonces, ¿esto es ético? Pues es perfectamente ético. Realmente es una editorial. Lo que están contando es una opinión. Pero el lector igual tiene una visión distinta, pues no está presentando como información algo que es opinión, ¿no? Nos presenta como información algo que es opinión, ¿no? Las visiones de los medios son radicalmente, o pueden ser radicalmente opuestas, ¿no? El público dice que la huelga es un éxito y El Mundo dice que es un fracaso. El mismo periódico, misma huelga, mismo evento, sin embargo la visión es totalmente distinta, ¿no? Para calificarlo, ¿no? El País dice que cuando ETA pone fin a las armas o anuncia que pone fin a las armas es el fin del terror y sin embargo El Mundo dice que alardea de sus asesinatos y empieza el gobierno a negociar. Diferentes formas de contarnos la misma noticia. Alguien no nos cuenta, o los dos nos cuentan su visión de las cosas, ¿no? Entonces, realmente, les sigo preguntando por la intencionalidad. ¿Qué pretenden los medios con esto, ¿no? ¿Por qué hacen esto los medios, ¿no? El País, el día que el rey fue pillado, ¿no? Con el tema este del elefante y lo siento mucho, no va a volver a ocurrir, entre comillas la frase. El Mundo dice lo siento, ¿no? Bueno, pues cuando reinar consiste en saber decir lo siento. El Mundo, que además no se caracteriza nunca por ser demasiado monárquico, con una visión, diferentes visiones de lo mismo, ¿no? El diario público en la izquierda dice que Fidel da el relevo a su hermano. El diario La Razón, con la misma fotografía de agencia exactamente, el mismo fondo rojo casualmente, dice que comienza el fin. Uno da el relevo, otro comienza el fin. La noticia es la misma. Sin embargo, la visión es radicalmente opuesta, ¿no? Cuando la Casa Real hace público los resultados de sus... por primera vez publican el presupuesto y qué es lo que ingresa la Casa Real, los medios obviamente se hacen eco de eso y publican qué es lo que cobra la Casa Real, ¿no? Qué es lo que ingresa la Casa Real, ¿no? Y bueno, pues para el ABC son 140.000 euros, para el diario El País son 292.000. Que hay una diferencia sustancial. Tienes que leer mucha noticia para ver que hay un capítulo por ahí de 100 y pico mil euros en relaciones públicas que también gestiona el rey, pero que eso no es el sueldo del rey. Entonces, claro, se lo descuentan, ¿no? Entonces, claro, yo quiero trasladar que mi rey es más modesto, más austero y que cobra menos de lo que realmente ingresa. Bueno, pues al final, a veces que es un periódico monárquico, que se define como tal, pues le interesa decir que mi rey cobra poco, ¿no? Que no es el mismo. Incluso hay bajo menos unas banderitas en las que nos dicen otras jefaturas de Estado, pues son todas repúblicas, cuánto ingresan, ¿no? Y todas, por supuesto, ingresan mucho menos que mucho más que la nuestra, ¿no? Claro, si sumamos lo que dice El País, esa parte de relaciones públicas, ya no les sale el argumento, ¿no? No les sale el argumento, con lo cual le deducen esa parte, ¿no? Cuando La Razón, el mismo periódico, ante circunstancias similares, el enfoque es totalmente diferente, ¿no? Cuando Zapatero impone un recorte, es el mayor recorte social de la historia. Sin embargo, cuando lo hace Rajoy, gobernando, ya no es un recorte social, es un sacrificio. La forma de interpretar una noticia similar es radicalmente distinta, ¿no? Cuando llegamos a los 4.900.000 parados en este caso estaba Zapatero y Rajoy reivindicaba, pues es un titular a 5 columnas, en portada 4 millones, no sé cuántos mil parados, una burrada, a 5 columnas. Sin embargo, cuando ya gobierna Rajoy y tenemos
casi 1 millón de parados más, 5.900.000, pues ese titular se convierte en pequeñito debajo de otra cosa distinta, ¿no? Eso ya no es exactamente igual, ¿no? Sigue subiendo el paro, y entonces ya son 6.200.000 parados con Rajoy gobernando, pero ya no ocupa ese titular a 5 columnas como ocupaba antes, ¿no? Cuando estaba Zapatero. Doble vara de medir, intencionalidad, en cierto modo manipulación. Bueno, algún ejemplo más. A ver. Este es muy divertido. Llegar al centro de Valencia en coche y ver que la señal de tráfico está solo en valenciano. Pues la verdad es que no me queda muy claro si debo pasar con el cotxe. Milions d'euros és la quantitat que ha caigut així en esta xicoteta administració de Sant Vicent de Raspeig. Empresaris del vi d'Espanya, de França, d'Estats Units, d'Austràlia es donen cita avui així, al Congreso Internacional de Vins de Monastrell. Muy buenas noches y sean bienvenidos. Hoy contamos con nosotros, con el ministro de Exteriores en funciones, con José Manuel García Margallo. Ministro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, no se han dado cuenta, pero la misma persona que era la que decía que no entendía el valenciano es la misma persona que después habla en valenciano y que es periodista. Evidentemente, los que estamos detrás de la mesa sabemos lo que es esto. Esta chica estaba de prácticas, alguien quería sostener una teoría que era que la gente no entiende los señores en valenciano y han dicho, bueno, pregunta a la calle a ver si la gente lo entiende. Como todo el mundo lo entendería o nadie le respondería, la chica de prácticas se puso a hacer el paripé como si fuese ella la entrevistada de que no entendía. Realmente están mintiendo, están defendiendo su teoría y bueno, pero esa noticia se emitió. Con lo cual hay un engaño burdo, ¿no? Un engaño burdo y real, ¿no? Las consecuencias que trae. Y las consecuencias que trae, evidentemente. Bueno, me quedan todavía muchas cosas, muy rápido. Los mismos periódicos en diferentes ediciones cuentan cosas distintas. Es decir, mismo periódico, en teoría misma línea editorial, con lo cual en teoría misma ideología. Sin embargo, si estás en una edición o en otra, te cuentan una cosa diferente a otra, ¿no? Aquí quizá lo ven mejor, ¿no? El País, en la edición nacional, habla de grupos violentos extienden el caos en Barcelona. Sin embargo, el mismo día, el mismo periódico, en la edición de Cataluña, hablan de masiva marcha independentista contra el fallo del Supremo, ¿no? Quizá expone muy bien esa forma de, mantener una línea en un sitio diferente a otra. Evidentemente, ¿quién me compra? Perdón, eso reivindica el independentismo. El mismo periódico está dando a entender. No lo sé si lo indica o no. Lo que quiero es provocaros y que veáis lo que hacen los medios, ¿eh? Realmente lo que me interesa es que veáis las formas las herramientas que se utilizan para informarnos de forma intencional, ¿no? Esta es del periódico de información. Tenemos aquí a Redactor Jefe, que creo que hasta puede ser que firmase esta misma noticia, ¿no? Exactamente la misma noticia. En la edición de Elche dicen que el aeropuerto desde Elche se llega al cielo y la otra se llega desde Alicante se llega al cielo. Es la misma noticia, pero la edición de Elche pone Elche, en Alicante pone Alicante. Aeropuerto Alicante. Claro, sí, pero no pone Alicante-Elche, pone Elche-Alicante, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué podemos deducir de esto? Pues evidentemente que el medio quiere buscar afinidad con los lectores. No le vas a decir a los lectores de Alicante que el aeropuerto es de Elche porque se van a enfadar. Y tampoco le vas a decir a los de Elche que el aeropuerto es de Alicante, a los de Alicante que el aeropuerto es de Elche y al revés y viceversa, ¿no? Entonces, la forma salomónica de solucionar esto es, pues a los de Alicante decimos Alicante y a los de Elche, no hay ningún problema. Un poco de hipocresía a lo mejor, pero en el fondo trasciende lo que quiero mantener, ¿no? Que son empresas que buscan negocio, que buscan vender, que buscan lectores, que buscan audiencias, que buscan tener afinidad con la audiencia, que buscan ventas, que buscan likes, en el caso de las redes sociales, y que son capaces de reorientar su línea, no digo ni siquiera editorial, ¿no? Su forma de redactar, su forma de presentar las noticias, con tal de conseguir esa cierta proximidad con los lectores. Bueno, hay muchos ejemplos más de Alicante. No voy a presionar a Alicante porque está aquí Fernando Ramón, que era redactor jefe, pero bueno, como con diferentes portadas, diferentes formas de presentar la noticia de un sitio a otro. En el caso del fútbol, misma noticia incluso, mismo texto,
mismo texto, sin embargo, la forma de presentarlo es diferente, ¿no? Hablábamos antes de empezar la charla, a mis alumnos, en vez de ponerles ejemplos políticos que no se enteran demasiado, pero son muy jóvenes y todo esto que hemos contado no lo han vivido, les cuento o les ponemos ejemplos de fútbol, ¿no? Y de fútbol. La misma crónica del mismo partido Real Madrid-Barça, si la seguimos en un periódico como el Marca o un periódico como el Sport o el Mundo Deportivo, son partidos totalmente distintos. O sea, lo que para uno es tarjeta, para el otro no lo es, para uno es penalti, el otro no lo es, para uno el árbitro ha tenido razón, el otro árbitro no ha tenido razón, uno amachaca, arrasa, el otro sufre. Bueno, al final la utilización de los verbos, de los argumentos son opuestos. El mismo partido, pero ese partido que yo he visto, ¿cómo puede ser que me lo encuentren de forma tan distinta, ¿no? Son empresas que se deben a sus públicos. Y el público del Sport, el público del mundo deportivo es el público que sigue al Barça. Y el público que sigue al Marca es un público que sigue al Real Madrid. Con lo cual no puedo contar que no tenía razón. Me cuesta mucho defender esa teoría, ¿no? Es exactamente igual, ¿no? Por ejemplo, bueno, la misma crónica deportiva del Elche-Eldense se titula de una forma en Elche y de otra forma en Alicante. Perdón, en Elda, ¿no? En la edición de Alicante, ¿no? Parece lógico, en ese sentido, parece lógico porque te están contando a un lector lo que quiere escuchar, lo que quiere ver, ¿no? A mí me interesa el Elda, no me interesa el Elche, porque estoy en Elda, o al revés, ¿no? Pero son formas de entender las cosas. Bueno, la parte práctica casi he terminado en cuanto a ejemplos. Simplemente les cuento que hemos visto fundamentalmente imágenes, pero si hablamos de palabras, si hablamos de formulaciones lingüísticas del lenguaje, ahí es donde realmente se ve aún mucho más esa forma de poder manipular con las palabras, ¿no? Hay ejemplos míticos en la manipulación, por ejemplo, informativa. A ver, que me he ido de aquí y se me ha ido. La presentación se me ha ido de la pantalla. Bueno, seguimos aquí, podéis verla. Los aviones rusos atacan, sin embargo, Estados Unidos actúa. Este es el mismo titular, ¿no? O sea, uno ataca, otro actúa, ¿no? O sea, es un poco significativo. Albert Rivera contesta, pero Pablo Iglesias se enfrenta. El lenguaje al final nos desvela la tradición, ¿no? Uno que es más fuerte que otro, cuando se enfrenta, el otro, sin embargo, contesta, ¿no? O sea, al final que es más valiente porque se utiliza un verbo en lugar de otro. Bueno, misma noticia, por ejemplo, en diferentes medios de comunicación. Exactamente la misma noticia, cuando había muchos medios de comunicación. Si leemos los titulares, no sabemos realmente si Rajoy excluye a Galeote, si Galeote se va por su cuenta, se va a decir apearse, si realmente lo expulsa, no sé qué, lo echan. Eso es el mismo acontecimiento, pasa exactamente lo mismo, sino los titulares de esos medios son totalmente distintos, ¿no? Totalmente distintos. Bueno, acabo la parte práctica con Internet, ¿no? Con Internet, porque hay cosas que vemos y cosas que no vemos dentro también de la manipulación de los medios. En este caso, de la manipulación de los buscadores, ¿no? Cuando buscamos en Google, creemos que Google, por ejemplo, nos devuelve datos objetivos. Creemos que Google, cuando usamos un buscador, Google nos devuelve datos objetivos, ¿no? Pero aquí también hay mucha manipulación al respecto, ¿no? Google, por ejemplo, en China está capado, está limitado. Google está en China, se puede utilizar en China, pero Google tiene determinados acuerdos con diferentes países para restringir su uso. Y tienen los algoritmos programados para que determinadas cosas no aparezcan. Eso se llama censura. Es puramente censura, ¿no? Podemos encontrar con que los algoritmos, que no los vemos, que están detrás de la programación de las páginas, de los buscadores, también están influyendo en esa manipulación. Nos están, en cierto modo, engañando, ¿no? Están diciéndonos cosas que creemos que no son. Si buscamos la plaza Tiananmen, por ejemplo, en China, nos va a devolver imágenes fantásticas, bucólicas, de lo que pasó, de la plaza. Sin embargo, no vamos a ver ninguna imagen, como buscamos aquí,
de lo que la masacre que pasó con los estudiantes, porque ese acontecimiento no existe para China. Y Google ha aceptado los términos que le exige el gobierno chino, por ejemplo, para que esa información no aparezca por ningún sitio. Yo me pregunto qué es lo que harán en otros sitios, ¿no? Cuando a alguien le interesa, o a Google no le interesa que determinada información sobre sus rivales, sobre otras empresas, sobre, pues nada más que tienen que entrar al algoritmo, quitarle privilegios, bajar el peso de esa noticia, y al final no la encontramos, porque a ellos les interesa porque no encontramos, ¿no? Hay otras formas de manipulación que no son exclusivamente tan visuales o de los medios, que también nos afectan, ¿no? Bueno, hace unas semanas el diario El País ya terminó esta parte de desinformación, manipulación, y entro en la segunda parte que decía de conocer los medios, ¿no? Es importantísimo saber quién está detrás de estas noticias que hemos visto antes, quién está detrás de los medios, ¿no? Detrás de los medios, quiénes son los que manejan, los que entienden, los que nos ofrecen esa información. El periódico El País decía hace unos días en una portada que fue muy significativa, la era de la desinformación, ¿no? Tremendamente significativo el titular, ¿no? Relatos alternativos, el acoso es realmente cada vez mayor, ¿no? Y conviene bueno, pues conocer esas claves. Fijaos que dice, la industria de la mentira crece de la mano de redes e influencers, ¿no? Empiezan a cobrar partido particulares, influencers. Un influencer no puede tener detrás a ningún medio. Tiene detrás su propia nombre y los seguidores que ha conseguido a lo largo del tiempo, ¿no? Sin embargo, los mecanismos que utilizan suelen ser siempre los mismos y siempre se deben a lo mismo, que es a la empresa, al dinero, a la facturación. Al final se deben a su negocio, ¿no? A su negocio. Bueno, unas pinceladas con respecto a este mercado de la información, aparte de la empresa que quería decirle, ¿no? La empresa, el mercado ha cambiado en cuanto a que las tecnologías han cambiado radicalmente en este tiempo. Son, como he dicho antes, mucho más ágiles, mucho más rápidas. Han cambiado los medios, que también ahora son digitales. Han cambiado el rol del periodista. No tiene absolutamente nada que ver el periodista de hace 15 o 20 años con el periodista de ahora. O el que ejerce de periodista, que no tiene por qué ser periodista, pero el que ejerce de transmisión de creador de información. Y también han cambiado los públicos. El público que hay ahora no es exactamente el público que había hace tiempo. El público está acostumbrado a otra serie de cosas distintas, ¿no? Me fascina cómo los jóvenes se cansan enseguida de la información, están acostumbrados a esos reels, a esos shorts que con 15, 20 segundos no aguantan más, ¿no? Cambian, pasan y son incapaces de permanecer más tiempo en pantalla, ¿no? Bueno, pues todo esto ha cambiado bastante. Fijaos, en los últimos 20, 25 años han aparecido un montón de tecnologías, un montón de empresas, de redes que nos han transformado radicalmente, ¿no? Ha aparecido, en el año 98 nacía Google. Google tiene 27 años. En el año 2002 nacía Facebook. Tiene poquísimo tiempo de forma relativa, ¿no? Pero nos han transformado radicalmente, ¿no? Instagram es del 2010. Y apenas 15 años nos han transformado radicalmente. Toda esta evolución refleja en un tiempo cíclico. Se habla de 3 olas en el mundo de la comunicación y para que se haga una idea, bueno, la televisión está pues en un tercio, ¿no? En un tercio. Y Internet y el cable pues están casi en la mitad. Y la evolución de la imprenta es al principio de todo. O sea, la evolución ha sido realmente brutal de cómo ha evolucionado el mundo de la comunicación en los últimos tiempos, ¿no? Y esto pues se debe a un montón de circunstancias, pero la que a mí me interesa contarles es la que tiene que ver con el mercado, ¿no? Con los mercados. Los mercados han cambiado en muchos aspectos, ¿no? Y uno de los aspectos es la concentración. Cada vez hay menos empresas más grandes. Cada vez menos empresas mucho más grandes. En todos los ámbitos, si ustedes se fijan en el mundo de las finanzas,
Estamos viendo como la OPA del Sabadell con el BBVA, ¿no? Que el BBVA, si recuerdan el nombre, es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, la suma del Banco Bilbao con el Vizcaya, con el Argentaria, que ya era la suma de un montón de bancos, del Atlántico, del Banco Alicante. Ahora también el Sabadell, si ahí, al final, ese mundo de esa concentración está en todas partes, en el mundo de líneas aéreas, en la alimentación, en donde quieran van a encontrar, y también pasa en el mundo de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son industrias, están en un mercado en el que también está cada vez más concentrado. Encontramos cada vez menos empresas muchísimo más grandes. Es el mundo que vemos concentración. Y la concentración va a condicionar los flujos informativos. Es decir, si encontramos cada vez menos propietarios o menos personas que dirigen, que condicionan los contenidos de esos medios, al final tenemos menos voces, hay menos pluralidad. La línea que nos cuentan va a ser siempre más unívoca, ¿no? Más unívoca. Fíjense en este gráfico que tienen aquí, ¿no? Este gráfico que tienen aquí refleja de forma muy reciente, porque es del año 24, las grandes empresas de la comunicación en el mundo. Son todas las que mueven el 95% de lo que se mueve en el mundo, ¿no? El tamaño, la magnitud de los círculos refleja el volumen de facturación. Las que más grandes son mucho más, las que más facturan. Si se fijan, hay 5 o 6 grandes, 6, esta quinta que hay aquí, esta sexta es Nvidia, no estaba el año pasado, hace 2 años Nvidia ha crecido en 2 años, esta última que tiene aquí, Nvidia, ha crecido por la inteligencia artificial en solo 2 años, esta no estaba, ha crecido de forma espectacular. Bueno, el volumen refleja, como digo, la facturación, los millones de facturación. Los más grandes, fíjense quiénes son, ¿no? Son Apple, son Alphabet, que es la matriz de Google, es Meta, que es Facebook, Instagram, WhatsApp. Tenemos Amazon, que no solo es la tienda online, que también tiene redes sociales como Twitch, tiene periódicos, por ejemplo, Washington Post pertenece a Jeff Bezos. Tenemos a Microsoft, que quizás sea la más antigua, que todavía conserva el liderazgo de ser la más antigua, pero también tiene redes sociales. LinkedIn, por ejemplo, pertenece a Microsoft y tiene consolas, videojuegos. Y tenemos a Apple, ¿no? Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, Microsoft. Estos 6 grandes, hace 20 años, tenían el tamaño de Disney. ¿Ven ahí Disney arriba en rojo? Hace 20 años tenían el tamaño de Disney. Eran pequeñitos, o no existían. Algunos ni existían. Pero tenían un tamaño tremendamente pequeño. En 20 años han crecido de forma exponencial. Se han convertido en los grandes artífices de lo que han protagonizado esta transformación de la información. Y es tremendamente significativo el hecho de quiénes son y dónde ganan dinero. ¿Dónde gana dinero Google? ¿Dónde gana dinero Meta? Estos son fundamentalmente, y Amazon también, los que han cambiado el panorama de los ingresos en los medios de comunicación. Hasta ahora los medios vivían de la publicidad. El principal ingreso de los medios era la publicidad. A día de hoy todavía, ¿no? Sin embargo, la inversión publicitaria se ha derivado en estos últimos 20 años hasta el punto que el 80% se va a estos grandes. Es decir, Meta, Facebook, Instagram o Google, por ejemplo, o Amazon, están recibiendo muchísimas cantidades ingentes de dinero que antes iban a los medios de comunicación tradicionales. Televisión, prensa, radio. El gran crecimiento, no solo, pero bueno, también es por otras cosas, pero el gran crecimiento se debe en gran parte a esos cambios en los modelos de negocio. Y esto es significativo porque afecta al core business, al negocio de los medios tradicionales, que cada vez están más presionados, cada vez necesitan buscar nuevos recursos, necesitan fidelizar lectores, conseguir públicos, cambiar su modelo de negocio, que la gente no se vaya a otros medios, tienen que cerrar. Me acuerdo, por ejemplo, del cierre de La Verdad aquí en Elche, ¿no? Vocento, la empresa matriz, decidió que no era rentable en Elche, pues cerramos en Elche y luego cerramos en Alicante, tampoco era rentable y la mantenemos en Murcia porque ahí sí que es rentable, ¿no? Pues tiene mucho que ver porque el anunciante que antes confiaba y se publicitaba en esas páginas
ya no está. Que es que han desaparecido las empresas de calzado que se anunciaban antes. No ha desaparecido. Es que ahora esa inversión la están llevando a otros sitios. Y fundamentalmente está en estas 5 grandes, que son las que se llevan todo el pastel publicitario del mundo. Del mundo. Bueno, voy muy rápido porque aún quedan muchas cosas, pero bueno, tremendamente significativo también. Fíjense cómo ha evolucionado el mundo en estos 20 años, ¿no? Tenemos aquí las empresas que cotizaban más en bolsa en el año 2005, ¿no? Las empresas que eran las más grandes del mundo en el 2005, ¿no? Eran General Electric, ExxonMobil, Microsoft, Citigroup, BP, Walmart, bueno, muchas energéticas, como ven, petroleras, eran las más grandes en el 2005, ¿no? En 20 años, no solo han aumentado las magnitudes, ahora son tremendamente mayores, las tienen aquí, son muchísimo más grandes, pero es que las petroleras han desaparecido, las energéticas han desaparecido. Creo que queda una, la Aramco, la Saudí Aramco, que también se dedica al petróleo, la única que queda en ese ranking. Todas las demás igual les suenan, son esas grandes que hemos visto antes. Aquí hablamos no solo de medios de comunicación, son las empresas más grandes del mundo. Hablamos que Apple es la empresa mayor cotizada, Nvidia la tercera. Hoy ha bajado muchísimo en bolsa porque ha tenido un problemón y creo que ha bajado unos cuantos puestos del ranking. Pero bueno, en Amazon, Alphabet, que es la de Google, tenemos Meta, también tenemos aquí al amigo de Pram, Tesla, ¿no? Que también está en estas grandes, ¿no? Pero fíjense que son las empresas más grandes del mundo. Son las empresas más cotizadas, las más grandes del mundo, ¿no? Pues son las que tienen que ver en este mundo de la comunicación. Bueno, donde quiero llegar, voy muy rápido, porque es que la transformación que está teniendo la industria de los medios está haciendo que cada vez esté todo mucho más concentrado. Un ejemplo, la mayor empresa de medios del mundo, la mayor empresa de comunicación del mundo es Disney. Disney, la de los dibujos animados, pues Disney, ahí donde la ven, es la empresa que tiene mayor cantidad de medios. Tienen televisiones, tienen cadenas de radio, cadenas de televisión, tiene periódicos en un montón de sitios, tiene un montón de productoras. Esto es como ha ido creciendo Disney a lo largo del tiempo, comprando, esta concentración que decíamos antes, ha ido comprando empresas a lo largo del tiempo para ser cada vez mucho más grande, ¿no? Cada vez son empresas muchísimo más grandes. Hemos pasado pues, de ser una empresa casi familiar cuando nació, que se dedicaba únicamente a producir películas, a comprar primero pues ESPN. ESPN a día de hoy, propiedad de Disney, es la mayor red de canales deportivos del mundo. ESPN Golf, ESPN Rugby, si siguen algún deporte especializado, seguro que tienen un canal ESPN que lo cubre. La mayor de medios deportivos, es un medio deportivo, informativo. La cadena ABC, una de las 3 grandes generalistas estadounidenses, es propiedad de Disney. Pero igual no saben, por ejemplo, que Disney es la dueña o era la dueña hasta hace unos meses que lo vendió, de Endemol Shine Iberia. Endemol Shine Iberia es una grandísima productora que es europea, que agrupa, por ejemplo, creo que lo tengo por aquí, Endemol, Yes Music, Diagonal, Shine Iberia. Seguro que todos estos programas que tienen aquí les suenan de la televisión. Gran Hermano, Masterchef, La Isla, Maestro de la Costura, todos estos programas pertenecen a diferentes productoras que son las que firman ese trabajo. Las tienen arriba Endemol. Endemol igual les suena. Yes Music, ¿se acuerdan de La Trinca? La Trinca fue la que creó Yes Music. Yes Music fue, en los años 80, ese grupo fue el que creó Yes Music, que es una productora que hizo para hacer programas, donde trabajaba Rosa María Sardá, por ejemplo, que era la mujer de una de los de La Trinca, donde trabajaba Sardá, el hermano. Bueno, pues Yes Music era una productora de las pioneras que hubo en España. Yes Music la compró Endemol, una productora suiza hace como 15 años, ¿no? Endemol fue comprado por Shine Iberia, que también compró Diagonal TV, ha comprado muchas más. Bueno, pues todas estas que tienen aquí, todas estas series, todos estos programas son de la misma productora. La misma empresa es la que controla todos esos contenidos. Es la misma empresa. Pertenecía a Disney hasta hace unos meses que lo ha comprado Banijay, una
otra gran multinacional del entretenimiento, en este caso francesa. Pero esto pertenecía, para que vean un poco los entramados hasta dónde llegan estas grandes redes, que creen que están lejos, pero no están tan lejos, están tremendamente cerca. Si hablamos, por ejemplo, de España, aquí tenemos A3 Media, que igual les suena, ¿verdad? A3 Media, Antena 3, La Sexta, ¿verdad? Bueno, A3 Media, la propiedad es del Grupo Planeta, tiene un gran porcentaje, pero también pertenece en un gran porcentaje, casi igual que el Grupo Planeta, al Grupo Bertelsmann. El Grupo Bertelsmann es uno de los grandes grupos de comunicación del mundo, de estos que hemos visto antes en este círculo, estaba por ahí el Grupo Bertelsmann, que es un grupo alemán, que es el primer gran grupo europeo, que tiene decenas y decenas de periódicos y de revistas y de medios en todo el mundo, ¿no? Vivendi, otro de los grandes europeos, es propietario de Prisa, en parte de Prisa, ¿no? Ahora hablaremos de Prisa, ¿no? Bueno, otra característica, y intento acabar lo antes posible, del mercado es la unidireccionalidad de los flujos de la información. En los últimos años lo que se ha producido es que los flujos de información, es decir, el origen de la información, de dónde nace la noticia, de dónde nace el origen del contenido, también puede ser entretenimiento, hasta dónde llega, es unidireccional. Esos flujos vienen siempre del mismo sitio. Desde los años 80 estamos acostumbradísimos al cine, por ejemplo, americano. Aquí, las series americanas, la cultura americana, toda la cultura americana, todo el flujo de información venía de Estados Unidos. Las agencias de prensa que se utilizaban como referencia eran siempre las mismas. Associated Press, Europa Press, las noticias que venían eran las mismas noticias. Venían siempre de las mismas fuentes. Ese flujo de información, hay una gráfica que lo refleja muy bien y es más moderno, es por dónde fluyen los megas en Internet. Los megas en Internet, ¿de dónde vienen? ¿Quién emite y quién los recibe? Pues podemos ver que los megas en Internet se emiten en Estados Unidos, en los países occidentales, Estados Unidos, Europa, Japón, y que el retorno, este gráfico lo refleja mejor, el retorno que es del 2009, pero bueno, las proporciones son las mismas, han crecido en magnitud, el retorno es ínfimo, es ínfimo. Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá se emite, ven aquí ven unas magnitudes que no son millones de minutos, ¿no? Billones de minutos, son miles de millones de minutos, son magnitudes americanas, ¿no? Vemos que hacia Europa fluyen 12,2, pero retorno solo es 8,8. Sin embargo, si vemos, por ejemplo, África, pues fluyen 2 y apenas vuelven 5. ¿Esto qué significa en términos prácticos? Pues, por ejemplo, si hablamos del cine como información también, pues significa que creemos que por ejemplo, el que más produce, tengo un gráfico también que lo refleja por aquí está, creemos que el que más produce cine en el mundo es Estados Unidos, porque todas las películas son de Estados Unidos. Pues no, el que más produce cine en el mundo es, el que más produce películas en el mundo, lo tenemos ahí es Bollywood, es el cine hindú, que produce muchísimas más películas que Estados Unidos, pero muchísimas más. Pero es que el siguiente no es tampoco Estados Unidos, es Nigeria, lo que se llama como Nollywood. En producción de películas en el mundo, tenemos muchísimas películas del cine hindú o del cine africano de Nigeria que del cine estadounidense. Sin embargo, si hablamos de beneficios, de revenues, de ingresos, de distribución, de retorno económico, de quién, que es la última de abajo, pues vemos cómo arrasa el cine americano. El cine americano, todo el volumen de negocio del mundo es exclusivamente cine americano. A esto me refiero con la unidireccionalidad de los flujos. Y pongo el ejemplo del cine, porque es mucho más visual, pero en la información también pasa exactamente lo mismo. Al final, el telediario, por poner un ejemplo, los redactores del telediario en España están pendientes de lo que cuentan las agencias de comunicación, las agencias de prensa, que no cuentan lo que pasa en África, ni lo que pasa en América Latina, ni lo que pasa, cuentan lo que les interesa a los americanos. Son mucho más importantes 3 muertos en una escuela en el Reino Unido, perdón, en cualquier estado americano, en Missouri, que 300 en África, porque ni siquiera existen, o no hay nadie que lo cuente allí. Es que ni siquiera hay un redactor, una agencia, no hay un corresponsal que cuente que en el Congo hay una guerra en la que mueren todos los días 15 a 20 personas.
y pasa, y no hay quien nos lo cuente, ¿no? No hay quien nos lo cuente. Bueno, muchas más características de la organización, voy a ir mucho más rápido porque voy muy lento. Esto en parte lo he contado ya. Los grandes, fíjense, entre las 5 empresas más grandes del mundo, que son Disney, Comcast, Paramount y Discovery, Warner Bros. Discovery, entre todas tienen 1.500 periódicos, 1.100 revistas, 2.400 editoriales, 9.000 emisoras de radio, 1.500 de televisión, y lo que eso significa, no solo es tenerlos, sino también los derechos sobre decenas de miles de contenidos y sobre todo el poder de poder contar lo que ellos quieran, de manejar la agenda de los periodistas, de manejar la agenda de sus públicos. Cuando digo de manejar la agenda es, en términos así rápidos, decidir qué invitado va al hormiguero. ¿Qué invitado va al hormiguero? Pues ese señor que va a tener mucha audiencia, lo va a ver mucha gente y esta gente es capaz de decidir esto, de poner en la agenda de los medios a esta gente para que esté allí y para que sea noticia en ese momento, ¿no? Bueno, hay muchos más grandes, hablábamos de Bertelsmann y Vivendi como grandes europeos, pero hay muchos más grupos que son quizás menos significativos. Bueno, en España, lo digo por aterrizar, en España esto que hemos visto a nivel global pasa exactamente lo mismo, aunque no seamos conscientes de ello, ¿no? Realmente tenemos cada vez hay más concentraciones y fusiones que no las vemos también. El papel cada vez está perdiéndose más y tenemos menos publicidad. La tecnología está acaparándolo todo y realmente muchos periódicos se plantean hasta el no salir. En Estados Unidos hay muchos periódicos ya que han apostado simplemente por imprimir el papel el fin de semana. Y de lunes a viernes solo internet. Y el sábado y domingo papel. Esto no me extraña que en cualquier momento también pase aquí, ¿no? Y a eso le sumamos también, en España, en los medios también empieza a perder credibilidad. Bueno, quizá no sepan que en España el 80% de la audiencia de radio y televisión está en manos de 4 consejos de administración. Solo 4 consejos de administración. Mediaset, A3 Media, Prisa y Ábside Media. Esas 4 empresas, por decirlo así, manejan el 80% de la audiencia en radio y en televisión. Dicho de otro modo, si el presidente del gobierno quería reunirse hace 20 años con los medios de comunicación de España, necesitaba una mesa con 20 personas. Hoy se sienta en una mesita con 4 y tiene al 80% de la audiencia de radio y televisión, ¿no? El 90% de periódicos está en manos de 5 empresas. Vocento, Prensa Ibérica, Prisa, Unión Editorial y el Grupo Godó. O sea, 5 propietarios tienen el 90% de todos los periódicos que se editan en España, ¿no? Aquí no tenemos tecnológica, sí que tenemos una empresa muy potente que es MediaPro en el ámbito audiovisual, que tiene ámbito europeo, pero también ha sido comprada por una empresa china, con lo cual ya no es expresamente española, ¿no? Si hablamos solo de televisión, 2 conglomerados, A3 Media y Mediaset, acaparan el 58% de la audiencia y el 81% de la publicidad en abierto, ¿no? Esto es muy significativo también, ¿no? En la radio también solo 4 empresas acaparan todo, ¿no? Podemos tener la percepción de que hay muchas emisoras de radio, pero realmente hay que ver a quién pertenecen esas emisoras. Son solo los mismos, ¿no? Son siempre los mismos. Bueno, en prensa también tenemos varios. La tendencia es a la baja. Aquí tenemos la tendencia de la lectura de prensa en España en los últimos años. Cómo la venta de periódicos va cayendo cada vez en picado y cada vez se van vendiendo menos periódicos. Incluso uno a uno, como van bajando las líneas en función de las ventas. Los periódicos cada vez se venden menos. Y este gráfico resume cómo evoluciona la sociedad española, de España, en estos últimos 20 años. Igual que va bajando la prensa, va subiendo el Internet y va subiendo la edición conjunta. La edición conjunta es azul, la edición en Internet es naranja y la que va bajando es la verde, ¿no? ¿Leemos menos? ¿Estamos menos informados que hace 20 años? No. El porcentaje es el mismo. Más o menos es el mismo. Sin embargo, la forma es distinta. La forma es distinta. Bueno, la propiedad de los medios también es muy significativa, la propiedad de los medios para decidir los contenidos. En función de quién es quién, va a haber, van a
a oscilar de una forma u otra esos medios, ¿no? Como hablamos antes, esa manipulación puede venir por una orientación ideológica, por ejemplo, por un sesgo en este caso, ¿no? Y, bueno, podemos ver de quién es la propiedad de los medios. De hecho, una de las recomendaciones que hacemos a los estudiantes de periodismo siempre es saber quién está detrás. Si no sabemos quién está detrás de la COPE, no podemos enterarnos de quiénes son, ¿no? El estudiante normal no sabe que detrás de la COPE, la propiedad de la COPE es, la COPE es la Conferencia Episcopal Española. La Conferencia Episcopal tiene el 50% de las acciones y otras las tienen, pues algunas diócesis. La de Alicante, por ejemplo, también está dentro de esa propiedad, ¿no? La historia es preciosa de cómo se creó la cadena COPE sumando todas las emisoras parroquiales de todas que vienen en España y cómo las diócesis que aportaban emisoras parroquiales tenían un porcentaje de la propiedad, ¿no? Pero realmente hay que conocer quién está detrás, ¿no? En Prisa, por ejemplo, pues está el mito de que la familia Polanco tenía Prisa, la familia Polanco tuvo Prisa hace 20 años, pero realmente quien está detrás son los nuevos dueños de los medios, que de esto también quería hablar, pero queda poquito tiempo. Son los fondos de inversión. Los fondos de inversión son los grandes dueños de los medios ahora mismo. Han ido vendiendo y al final son los grandes dueños. La familia Polanco apenas tiene un 7% hoy en día de lo que es el grupo Prisa. Sin embargo, los grandes dueños, Amber Capital, LMG, Obrante, son fondos de inversión. Cuando hablamos de fondos de inversión, es importante destacar que son ustedes los dueños de esto. Cuando ustedes tienen un fondo en un banco y ponen sus ahorros y quieren un retorno y quieren una rentabilidad, el banco invierte ese dinero, lo ponen en algo que se llama fondo de inversión Sabadell asegurado. Y el Sabadell es el que distribuye ese dinero para que ellos ganen y ustedes o nosotros ganemos, ¿no? Es ahí donde está el dinero. Nosotros todos queremos rentabilidad, todos queremos ganar dinero. Y es aquí donde invierten los medios. Invierten en cualquier empresa que pueda dar beneficio. Entonces, estos fondos son de su dinero, del dinero de los pequeños accionistas que tienen el dinero invertido para poder dar beneficios. Si no dan beneficios, pues evidentemente lo redistribuyen hacia otras empresas para que den beneficios y todos podamos tener la rentabilidad de nuestros ahorros. Entonces, somos infinidad, miles de dueños los que tenemos esa propiedad. La propiedad antes era la propiedad de señores concretos. La familia Polanco eran los dueños antes y eran los que influían. Ahora nadie puede influir, o si influyen son los gestores de esos fondos. ¿No? Bueno, con respecto a la propiedad, esos fondos, simplemente les cuento quiénes son estos tres fondos, ¿no? Vanguard, BlackRock y State Street, ¿no? Estos tres fondos de inversión son los fondos más grandes del mundo. Están presentes en todas las empresas que puedan imaginar. Cuando digo son todas las empresas que puedan imaginar, ¿no? Las tres juntas podían comprar 600 veces las mayores empresas europeas, ¿no? Hay muchos más fondos, pero un ejemplo, ¿dónde está? Las tres juntas tienen el 15% de Apple, tienen el 15% de AT&T, por ejemplo, ¿no? Tienen el 15% de Facebook, tienen el 15% de Microsoft, tienen, por ejemplo, el 14% de Disney. Las tres juntas son grandes fondos de inversión que están ahí en el Consejo de Administración decidiendo y tomando, con posiciones importantes, tomando decisiones y tomando recursos, ¿no? Están presentes, por supuesto, en estas 5 grandes que hemos visto, esas 5 grandísimas que hemos visto, también están presentes en ellas, ¿no? Y con posiciones decisorias. Tienen capacidad de decisión de qué hacer en Apple, qué hacer en Microsoft, qué hacer en estos sitios. Bueno, voy muy rápido, ¿verdad? Que quería haber contado muchas más cosas, pero no me da tiempo, quería haber acabado hace un momento. En el IBEX 35, las 35 empresas más importantes de España, también están presentes estas empresas, y algunas de forma muy destacadas. Estas tres grandes, BlackRock, Facebook, State Street y Vanguard, están también presentes en el IBEX 35. En todas las empresas están presentes. Estos señores tienen capacidad de decisión, pueden orientar ideológicamente cualquier decisión en cualquier empresa porque tienen poder para hacerlo y tienen gente en los consejos de administración. Bueno, voy casi concluyendo y yendo a donde quería llegar, que es las consecuencias de este mercado que decía, ¿no? Y hacia dónde quería llegar yo, ¿no? Al final, la concentración de empresas, la concentración de capital, lo que hace es afectar a la pluralidad
y a la diversidad de contenidos. Al final, cuando hay menos medios o menos gente que decide en cada medio, también hay menos temas, hay menos pluralidad y al final la objetividad y el pluralismo también se ven afectados. Hay más posibilidad de manipular, más posibilidad de desinformar. Cuando pasa este fenómeno de concentración, al final lo que se pretende siempre es maximizar los beneficios. El servicio público de hace 20 años de la prensa ha desaparecido. Ya no hay servicio público. El servicio público quizás es la excusa. La vocación periodística de contar, informar, ahora es una empresa que quiere ganar dinero. Con lo cual se prima los beneficios, maximizar beneficios, los links, las lecturas, el que más audiencias. No se trata de informar. No se trata, hemos perdido ese carácter de servicio público de la prensa, ¿no? de los medios de comunicación, ¿no? Hay una dependencia brutal de la publicidad, de los recursos. Al final, si nadie paga por un medio de comunicación porque lo leemos gratis en Internet, ¿de dónde sobrevive ese medio, no? ¿De dónde sobrevive ese medio? Los módulos de pago, suscripciones, no dejaban de cuajar. La dependencia que existe de las fuentes de financiación es cada vez altísima, ¿no? Bueno, al final apelo a este abuso de la información. Lo que necesitamos es un periodismo ético, que es lo que decía al inicio de la charla, ¿no? Necesitamos un periodismo consciente y reivindicativo para conseguir la democracia. Necesitamos información precisa, que no sé si siempre se puede conseguir, cierta y bien investigada, que se promueva la transparencia, educación y concienciación. Necesitamos un enfoque que podemos llamar holístico, que tenga en cuenta no solo las empresas que tienen que ganar dinero, sino también que tengan en cuenta a los públicos, que tengan en cuenta los destinatarios que necesitan esa información veraz o que la queremos. Necesitamos conocer los medios, ¿no? Saber cómo funcionan por dentro. Y hay un par de cosas que me parecen súper importantes como conclusión, que es el sesgo de confirmación y las cámaras de eco. Al final, lo que hacemos es que vemos lo que queremos ver y nos hacemos eco de aquello que nos interesa a nosotros, ¿no? No somos capaces de ampliar el foco, de ver otras perspectivas, y lo que hacemos es siempre acudir a lo mismo, ¿no? El sesgo de confirmación, que prestamos atención de forma selectiva. Al final, si yo solo escucho la COPE, me creo lo que dice la COPE, y solo lo que dice la COPE es la verdad. Deberíamos ampliar la visión y tener otras perspectivas distintas y no difundir solo aquello que me atañe, que sería lo de las cámaras de eco, ¿no? Cámaras de eco. Bueno, les hago un par de recomendaciones para concluir, que es, ante dudas de si una información es dudosa o si es desinformación, si es un bulo, pues tenemos herramientas de fact-checking, ¿vale? El fact-checking es una técnica que ha aparecido en los últimos 10 años aproximadamente, que nos permite consultar en determinadas fuentes si esa información es real o no es real. Seguramente les sonará Verifica RTV, por ejemplo, o F-Verifica, o Neutral, o Maleta.es. Son páginas web en las que podemos contrastar la información. Podemos contrastar si algo que nos llega es verdadero o no es verdadero, ¿no? Luego también es importante la primera regla que se dice para combatir esa información, que es que nosotros mismos no la compartamos si no estamos seguros de lo que se dice es cierto. Estamos contribuyendo a esa desinformación, ¿no? Hay que pensar antes de compartir, hay que verificar o contrastar antes de compartir, ¿no? Ese es un poco el planteamiento que hago. Hay esto es un gráfico muy difundido, ¿no? ¿Cómo podemos saber si una noticia es falsa? Bueno, pues podemos estudiar la fuente, podemos ver un poquito quién la emite, qué intencionalidad tiene el que la emite, el autor qué interés tiene, ver si la fecha realmente está fuera de contexto o no, ver si yo tengo algún tipo de sesgo, de prejuicio al respecto para poder ver si estoy bien orientado o no a la hora de difundirla, y preguntar y contrastar, ¿no? Esa sería un poco la fuente. Y acabo con noticias casi de ayer, ¿no? Hay un par de noticias que han salido recientemente. Por ejemplo, Sánchez dice que va a proponer acabar
con el anonimato de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, una de las cosas que tienen, que no lo he podido comentar, es que pues el anonimato permite difundir esos bulos. Al final, si conseguimos identificar a quien ha difundido esos bulos, pues podemos actuar con acciones penales, acciones legales, o podemos bloquear a quien difunda esa información. Esa quizás podría ser una solución que es dificilísima de implantar, desde luego, porque no depende de un político, depende de esas 5 grandes que hemos visto ahí, esos 5 que son negocios y mercados, y eso será dificilísimo de hacer, pero esa solución quizás sea factible, ¿no? La Unión Europea hace unos meses, en mayo del 24, sacó una ley que va a obligar a todos los medios de comunicación, ya lo están haciendo algunos, a decir quiénes son sus dueños. Vamos a encontrar ya en los periódicos, igual que vemos la mancheta con quién trabaja y quién no trabaja, vamos a encontrar de quién es la propiedad de esos medios, para ver de dónde vienen, para ver quiénes son, para ver qué intereses pueden tener, ¿no? Esto quizá también puede ser muy interesante. Y la última reflexión que hago, que a mí me parece importante, que quizás podría ser una solución que no se habla demasiado de ella, es que igual que cuando vamos a un médico o a un abogado y este médico o abogado comete algún tipo de tropelía, algún tipo de acción pues poco ética, o al médico le quitan la colegiación, ese médico no puede ejercer. Si el colegio de médicos le quita la colegiación, ese médico ya no puede ejercer. Un abogado que el colegio también le retira la colegiación no puede afirmar ni puede asistir a un juicio. Si hiciéramos lo mismo con los periodistas titulados, cualificados, podríamos exigir responsabilidades a quien difame, a quien difunda bulos, a quien difunda desinformación, y un colegio de periodistas podía quitarles el título y podía quitarles esa posibilidad de informar. Solución dificilísima, dice Fernando, solución tremendamente difícil, pero que ya está encima de la mesa como una solución a esta desinformación. De ese bordeo demasiado me he excedido mucho, pero bueno, acabo con la frase de Ortega que me gusta mucho: de todo lo que he dicho no se crean nada. Dúdenlo todo. Gracias.